Pues muy buenas tardes a todos, ya de manera oficial, aunque estabais muchos de vosotros conectados, y bienvenidos a una nueva sesión de IFMA en la nube, esta vez con una píldora formativa. Os vamos a dar unas pequeñas indicaciones técnicas para que la sesión fluya adecuadamente, y una de ellas va a ser, os vamos a agradecer que tengáis el vídeo y los micrófonos apagados, y que pongáis vuestras preguntas en el chat. También, si alguna persona al final de la sesión quiere hacer una pregunta personalmente, sabéis que en la barra de herramientas, en la parte de abajo, pulsando participantes, sale un cuadro de diálogo con una manita azul en la esquina inferior izquierda, y podéis pulsar la manita y es como si levantarais la mano. Entonces os activaremos el micrófono para que podáis hacer la pregunta personalmente. Y sin más, paso la palabra a nuestro director de formación, a Fernando Redondo, que va a presentar a nuestro ponente. Fernando. Muy bien, pues muchas gracias, Marta. Buenas tardes a todos y, bueno, hacer primero un comentario sobre la importancia de los departamentos de prevención de riesgos laborales y de seguridad como ayuda al Facility Manager habitualmente, ¿no? Y además ahora yo creo que en este momento que nos toca vivir, yo creo que el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales toma especial importancia, fundamentalmente porque, bueno, hay que adaptar muchísimas cosas para los propios trabajadores, y además también se ha juntado a esto, pues, ¿cómo diría yo?, el interpretar todas las medidas legales que van saliendo casi de manera continua y que a veces pues están bastante descoordinadas. Con lo cual yo creo que el Departamento de Prevención de Riesgos, que siempre ha sido una ayuda para los Facility Managers, ahora casi lo es un poco más. Esta tarde nos va a hacer algunos comentarios, su visión de cómo lo están enfocando en SACIR, Eva García Guríes. Eva actualmente es la Business Partner para SACIR Facilities, SACIR Social y Valoriza Centro Especial de Empleo, dentro de lo que es dentro del grupo SACIR, de las empresas del grupo SACIR. Eva es diplomada en Relaciones Laborales, es experto superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad en Seguridad del Trabajo, Ergonomía y Psicología Aplicada. Así que no me extiendo mucho más. Yo creo que nos va a dar una pincelada sobre las nuevas reglas de juego a que estamos ahora mismo obligados todos a jugar con ellas, ¿de acuerdo? Así que sin más te paso ya la palabra, Eva. Muchas gracias, Fernando. Bueno, quería agradecer, por supuesto, a Fernando por la presentación y a IFMA y a la empresa a la que pertenezco, SACIR Facilities, pues por darme un poquito la oportunidad de exponer ante toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo mis conocimientos y, sobre todo, pretendiendo que sean útiles para la gente que nos está viendo. Lo primero, quería hacer pues un poco la presentación de la píldora con el contenido que va a tener, y en el que voy a empezar con una introducción. En esta introducción explicaré tanto el contexto del riesgo de coronavirus, como ha comentado Fernando, cómo nos afectaba a las empresas, sobre todo el tema de las numerosas normas que ha habido y cómo se han interpretado y traspuesto a la empresa para trasladárselo a los trabajadores posteriormente. Sin más, empezamos con la presentación. Bueno, hay que destacar el riesgo del coronavirus como un riesgo para la salud pública, y me gusta destacar esto porque creo que no es un riesgo laboral en sí para todos los entornos, para todos los trabajos, sino que solamente hay que tenerlos en cuenta en determinados trabajos como son los hospitales, centros sanitarios o laboratorios. Entonces, partiendo de esta base, nuestra adaptación en cuanto a los trabajos de limpieza y mantenimiento en Facilities ha sido más sencilla en algunos casos, pero más complicado porque yo creo que este riesgo está destinado más a ese tipo de centros. Entonces, pues tras la declaración del estado de alarma del 14 de marzo, en el ámbito de prevención de riesgos laborales se han ido publicando un sinfín de normas, criterios técnicos e instrucciones mediante los cuales se ha pretendido dar respuesta a las distintas cuestiones que la aparición del nuevo coronavirus plantea en todos los ámbitos. Pero lo que ha ocurrido es que algunos procedimientos se han ido modificando en función de la información que ha llegado al Ministerio de Sanidad y de las actualizaciones sobre este nuevo virus. Y eso, trasladado a las empresas y a los servicios de prevención, ha supuesto
pues conflictos porque no entendíamos bien algunas cosas a las que se refería la norma y algunas que entendíamos no sabíamos cómo trasladar a nuestro ámbito. En concreto, uno de los procedimientos que más nos ha afectado y que yo creo que es en lo que todos los departamentos de prevención nos hemos basado para poder desarrollar los procedimientos en nuestras empresas, ha sido el procedimiento de actuación para los servicios de prevención frente a la exposición del nuevo coronavirus. Este nuevo procedimiento se basa en unos puntos que desarrollaré a continuación, pero que quería recalcar un poco. Lo primero, las medidas de higiene. Este punto, que es uno de los que menos ha variado, es importante desde el inicio porque creo que es el punto básico y clave para evitar la transmisión, no solo a nivel laboral del virus, sino a todo el nivel comunitario. Después de este punto, seguimos con la necesidad de evaluar la presencia de trabajadores especialmente sensibles en relación a la infección del coronavirus y que también nos ha planteado bastantes problemas por los cambios que han surgido en la interpretación y en el criterio de este procedimiento. Como tercer punto, hablaríamos de las medidas de carácter organizativo y de carácter personal para evitar o minimizar la exposición del nuevo coronavirus. Y como último punto, pero no menos importante, además que ha generado bastantes conflictos y está generando bastantes conflictos y polémica, está el distinto uso de los EPIs que se han planteado desde el Ministerio de Sanidad. Estos 4 puntos son puntos que las empresas hemos tenido que adaptar en los centros de trabajo, pero que no son excluyentes unos de otros. Es decir, todos los puntos los hemos tenido que aplicar y salvo en casos excepcionales como el uso de algún EPI que no se ha tenido que utilizar, el resto los hemos tenido que trasladar. ¿Cómo trasladamos o cómo hemos trasladado todo lo plasmado en el procedimiento a nuestros centros de trabajo, a nuestra actividad, a nuestra forma de trabajar? Es lo que nos ha puesto la primera barrera o el primer reto a las empresas. ¿Por qué? Pues porque hasta el 14 de marzo trasladábamos la información y la formación a los trabajadores presencialmente. Entonces, tanto a los trabajadores como a los representantes de los trabajadores les hacíamos llegar toda la información y les dábamos la formación de forma presencial a través de charlas con los técnicos de prevención o mediante el traslado de la información a través de sus gerentes o sus responsables. ¿Qué ocurre? Que a partir del 14 de marzo ya no podemos hacerlo en muchos casos de forma presencial. Entonces, hemos tenido que adaptar a esta nueva situación el traslado de esa información. En muchos casos, esta información que hemos trasladado, hemos seguido haciéndolo mediante la colocación de cartelería en los tablones de anuncios, pero necesitábamos una forma de implantar toda esta información, esa formación que fuera rápida y hacerlo de forma continua porque no paraban de cambiar las normas, los criterios, el Ministerio de Sanidad sacaba una norma, la modificaba y todo eso teníamos que hacérselo llegar a los trabajadores de la forma más rápida y más fácil posible. Con lo cual, ¿qué empezamos a hacer desde los departamentos de prevención? Pues trasladar esa información por medios informáticos. Los técnicos empezaron a trasladarlo mediante WhatsApp, trasladaban la información incluso con vídeos con los trabajadores en los que les explicaban la formación y el contenido de qué hacer ante el coronavirus, las medidas preventivas. Y SACIR Facilities ha desarrollado una aplicación, a modo de ejemplo, en la que se traslada o se puede trasladar esa información y que nos ha servido como un nuevo canal para abrirnos un poco ante el colectivo de los empleados de servicios. Lo que hemos conseguido con este canal es dar un poco más de cercanía a la gente, a los trabajadores y sobre todo dar respuesta a la necesidad tecnológica que nos hemos planteado y que con la nueva crisis no nos ha quedado más remedio pues que agilizar un poco poner en marcha esta aplicación, que ya estábamos avanzándola, pero que solamente incluía algunos campos, como por ejemplo la descarga de la nómina. A partir un poco de la crisis nos vimos obligados, pero bueno, nos ha venido bien también adaptarla y a incluir noticias casi diarias sobre el tema del coronavirus y en un futuro cercano formación sobre coronavirus o cualquier otros aspectos de prevención o otros campos como pueden ser calidad, medio ambiente, etc.
Esto fue el primer punto que nos planteamos y que tuvimos que resolver ante las necesidades que se imponía esta nueva crisis. Otro de los puntos fue cómo gestionar el personal vulnerable. Pues bien, lo primero, decir que esta aplicación a la que he hecho referencia nos sirvió también para trasladar de forma muy rápida la información sobre la vulnerabilidad de determinadas personas en el caso del coronavirus. Es decir, trasladar a esa gente quién era considerado personal vulnerable y qué podían hacer en caso de encontrarse dentro de este colectivo, cómo trasladárselo a la empresa para poder tramitar, en caso necesario, la baja. Bueno, pues aquí nos volvemos a encontrar con otro problema o otra barrera. Al principio estas bajas las daba la Seguridad Social sin ningún problema y no tenían que facilitar a la empresa ningún dato, simplemente la baja. Pero ¿qué ocurrió? Que el sistema de sanidad empezó a colapsarse. Entonces nos piden ayuda a la empresa, porque yo creo que en realidad lo que han hecho es pedir ayuda, y nos han decidido que nosotros, a través de nuestros servicios de prevención, emitamos certificados para facilitar ese trabajo a los médicos de la Seguridad Social y que puedan posteriormente dar la baja en función de esos certificados. Entonces, en un primer momento, esos certificados se valoraba una serie de criterios como era la edad. Todos los mayores de 60 años o con estado biológico conocido como se describe en la diapositiva, en principio, con el certificado del Servicio de Prevención Ajeno de las empresas, el trabajador acudiría a su médico de cabecera y automáticamente, o en la mayoría de los casos, el médico de cabecera, que al final es el que tiene la última palabra, le daba la baja. Pues al final, ¿qué pasó? Que todos estos trabajadores mayores de 60, que en algunos casos, como en nuestra actividad, en realidad no suponía un riesgo adicional en los trabajos que desempeñaban, se daban de baja. Cambió de nuevo el criterio porque en la Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad vio que este criterio, que en un principio habían establecido, podía resultar hasta en algunos casos discriminatorio, porque una persona de 60 años en determinados trabajos, sobre todo los que nos ocupa de limpieza y mantenimiento de oficinas o edificios, pues no tenía por qué tener una vulnerabilidad especial. ¿Y qué hicieron? Cambió el criterio y a partir del 30 de abril, ya por solo tener 60 años, no implicaba que fueras vulnerable y como consecuencia que te dieran la baja en la Seguridad Social y no tuvieras que ejercer el trabajo. Nos supuso esto a las empresas un doble esfuerzo porque consideramos que toda la gente que se le había dado de baja en un primer momento se debería incorporar, si fuese necesario, por una nueva reevaluación con nuestro servicio de vigilancia de la salud. Y así empezamos a hacerlo. Pero aquí nos planteamos, teníamos otro problema, que había personas que ya estaban de baja y que nuestro servicio de vigilancia de la salud emitía un nuevo informe en los que se les indicaba que ya no eran personal vulnerable, pero ese informe ha de llevarlo el trabajador al centro sanitario donde le han dado la baja. Y en algunos casos no lo llevaban. En otros casos lo que nos ha pasado es que a pesar de llevarlo, el médico de la Seguridad Social, su médico, ha considerado que no debía estar de alta, con lo cual, al final, como los médicos de la Seguridad Social tienen la última palabra, pues han decidido en muchos casos que siguieran de baja. Este es un poco el cuadro que sacaron con el nuevo cambio de criterio y si os fijáis aquí, en mayores de 60 años, ya en casi ningún caso, salvo en esta zona roja, se les daría la baja solo por la edad. Estos casos son actividades que no corresponderían al grupo 1, que es el grupo en el que se encuentran en principio las actividades de limpieza y mantenimiento, siempre que sean edificios que no correspondan al ámbito sanitario. Con lo cual, lo que parece claro es que casi en ningún caso, perteneciendo a este tipo de trabajo, el trabajador mayor de 60 años se le iba a dar la baja. Entonces esto nos facilita mucho el trabajo ahora, pero es verdad que toda esa gente que ha estado de baja y ya probablemente no se va a incorporar, pues la hemos perdido sin, la verdad, tener ninguna necesidad. Otro de los problemas que tuvimos con el personal vulnerable era el tema de las embarazadas, porque nos empezaron a comentar y a decir
que las embarazadas eran personal vulnerable. Nosotros hasta fecha del coronavirus y de la normativa que sacaban, la baja por prestación o por riesgo en el embarazo se tramitaba a través de la mutua y ahora teníamos un doble criterio, con lo cual las empresas no hemos tenido muy claro al principio si tenía que ser la baja a través de la mutua, como era hasta que llegara el coronavirus, o a partir de la llegada del coronavirus todo se tramitara a través del médico de cabecera con el certificado de nuestro Servicio de Vigilancia de la Salud. Hasta el punto las dudas que lo consultamos a nuestra mutua y en un principio la mutua nos dijeron que no, que tenía que ser nuestro Servicio de Vigilancia de la Salud y luego ellos mismos cambiaron el criterio. Y posteriormente se reflejó, que no sé si lo veis abajo, pero aquí pone IT incapacidad temporal, o prestación de riesgo en el embarazo. Es decir, las prestaciones y la tramitación de riesgo en el embarazo, en teoría, lo sigue llevando la mutua y no lo ha dejado en manos de la Seguridad Social, como parece que pasó en un primer momento. Vale, una vez aclarado y hablado un poco de la primera barrera con la que nos encontramos, que era el personal vulnerable, pasamos un poco a comentar el resto de puntos del procedimiento. El primero y fundamental es reforzar las medidas de higiene, no solo del personal, sino también de los centros de trabajo. Y aquí siempre el procedimiento desde un principio ha sido muy claro. Higiene de manos, etiqueta respiratoria, es decir, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser o estornudar, y si no se dispone de pañuelos, utilizar el codo. Y por supuesto, evitar tocarse los ojos, nariz o la boca. En definitiva, evitarse tocar la cara. La distancia social de 2 metros. Estos 3 son los puntos que no han variado desde un inicio prácticamente. Yo creo que son los 3 puntos pilares y súper importantes en los que cualquier empresa debe basarse al desarrollar los procedimientos en los centros de trabajo. Otra de las medidas higiénicas hace referencia a la higiene en los centros de trabajo. En este sentido, lo que se ha desarrollado y lo que se ha adaptado en las empresas son políticas de limpieza y desinfección orientadas sobre todo a la ventilación de los espacios de trabajo y el refuerzo de la limpieza y desinfección. En algunos casos, colocando geles hidroalcohólicos en determinados puntos donde puede estar la gente más habitualmente o tiene que manipular, por ejemplo, documentación. En este sentido, nos hemos asegurado de una correcta limpieza de las superficies, tratando sobre todo de hacer hincapié en aquellas con un contacto frecuente. Sobre todo, por ejemplo, los interruptores, los grifos, los pulsadores de los urinarios, las barras de los carros de limpieza, herramientas que se comparten en los trabajos de mantenimiento, distintos trabajadores, reposabrazos y todos aquellos elementos que sean de uso común. Otro refuerzo que hemos hecho en la limpieza es en las salas de control, en las oficinas o en los vehículos en los que se produzca un cambio de trabajador. Y sobre todo teniendo muy en cuenta los cambios de turno. Es decir, si un vehículo lo iba a utilizar 2 personas o un mismo puesto iba a ser utilizado por 2 personas distintas, tiene que haber una desinfección tras el uso de la primera persona y antes de que la persona que va a utilizar ese puesto lo vuelva a utilizar. Por supuesto, hemos hecho hincapié también en todos los elementos de uso común en cuanto a teléfonos móviles, teclados, consolas, botones de apertura de las puertas, cabinas de los vehículos, etc. Bueno, y pasaríamos un poco a las medidas organizativas. Las medidas organizativas que hemos adoptado desde un primer momento han sido fácil y difícil adoptarlas. Las más fáciles, pues bueno, quitar o de suspender visitas de los servicios de apoyo al propio servicio, al propio centro, como son las visitas de calidad y las visitas de prevención, auditoría, etc. Así como mantenimientos externos que no fueran básicos para la instalación. De esta forma, lo que hemos conseguido es evitar la exposición tanto personal externo que pueda venir a nuestras instalaciones como personal interno. Otro de las medidas organizativas muy importante y que siempre se ha consensuado en la medida de lo posible con los delegados de prevención, con la representación de los trabajadores, porque entendemos que son importantes también
en esta crisis y nos pueden ayudar bastante, es establecer los planes de continuidad de la actividad ante un posible aumento de las bajas laborales del personal o en un escenario en el que nos podamos ver un incremento de riesgo de transmisión en el lugar de trabajo. Entonces, en este sentido, lo que hemos querido es salvaguardar sobre todo la línea de mando, evitando reuniones presenciales entre jefes de servicio, encargados o técnicos. Y la comunicación entre ellas, porque evidentemente tiene que haber una comunicación, pues como he comentado anteriormente, la hemos hecho por medios informáticos, vía teléfono, internet, videollamadas, videoconferencias, de modo que siempre una persona pudiera considerarse sana dentro del equipo de dirección de cada servicio y cada centro. Bueno, ahora vamos a tocar un punto, yo creo que el más crítico, uno de los más críticos, que es el uso de equipos de protección individual. Ha sido crítico desde el primer momento porque hemos visto que nos faltaban equipos de protección en algunos casos y yo creo que la alarma social que se ha creado, en concreto en nuestros trabajos, limpieza y mantenimiento, que ya veníamos utilizando la mayoría de estos equipos de protección para hacer nuestros trabajos, pues yo creo que esta alarma social, sobre todo con el tema de las mascarillas, ha generado que se intenten comprar de forma masiva equipos de protección individual y que al final se produzca un desabastecimiento. También porque, pues bueno, sobre todo en hospitales se han requerido un montón de equipos de protección individual y la verdad es que no estábamos preparados ni capacitados para abastecernos de tantos equipos. Entonces, esto yo creo que ha sido el primer punto de inflexión. A partir de aquí, yo lo que tengo claro es que en las actividades de limpieza y mantenimiento ya venimos utilizando, salvo las mascarillas quirúrgicas o higiénicas, que ya ahora hablaremos de ellas, pero las gafas de montura integral, porque tiene que ser con esa montura para evitar salpicaduras, ya las utilizamos en trabajos de limpieza, tanto en el trasvase de productos químicos como en determinadas limpiezas por encima de la altura de la cabeza que podían producir salpicaduras. Lo mismo ha pasado con los guantes, bueno, las gafas en mantenimiento también para evitar impactos, para evitar proyecciones y para determinados trabajos con productos químicos, pinturas, disolventes, etc. O sea que no es un equipo de protección nuevo para nosotros que no estuviéramos utilizando ya. Los guantes pasa lo mismo, en limpieza siempre utilizamos guantes. En la mayoría de los casos ya utilizamos guantes que nos protegen frente a microorganismos porque tenemos que entender que el virus de coronavirus es un virus nuevo aquí, pero las trabajadoras de limpieza se enfrentan a otros virus y tienen que protegerse las manos, sobre todo en limpieza de baños y aseos. Entonces, esto no es nuevo para nosotros. Se ha alarmado, yo creo, más de la cuenta a nuestro colectivo porque hubo un momento que todo el mundo quería llevar mascarillas. Y yo creo que las mascarillas, que son buenas cuando son necesarias y para los trabajos necesarios, determinados trabajos como pueden ser uso de productos químicos o en determinadas zonas contagiadas por coronavirus, en las que sí que es necesario el FP2, la FP2, en el resto de trabajos de limpieza, siempre que se pueda mantener una distancia de seguridad de 2 metros, no es necesario ninguna mascarilla, ni las quirúrgicas ni las FP2. Aclarando además que las quirúrgicas y las higiénicas no es un equipo de protección individual, es un producto sanitario en el caso de las quirúrgicas y un producto higiénico que hace de protección de barrera frente al contagio del coronavirus, ¿vale? Ahora explicaré un poco más detenidamente el tema de las mascarillas porque yo creo que da para bastante. Bueno, pues entonces teniendo claro que nosotros ya utilizábamos estos equipos de protección, pero que no en todos los casos ni en todos nuestros trabajos son necesarios, hablaremos un poco del tema de las mascarillas. Se han sacado multitud de guías, multitud de recomendaciones, pero al final la OMS sigue diciendo que la mascarilla no es obligatoria y solo es recomendada en determinados ámbitos del trabajo o en determinados ámbitos dentro de la comunidad. El Ministerio de Consumo ha sacado una guía que yo creo que está bastante bien, en la que explica el tipo de mascarilla para que se utiliza. Habla de las mascarillas higiénicas para las personas sanas, son las que se están utilizando y se están repartiendo en el metro. Las mascarillas quirúrgicas para personas enfermas y sobre todo para personal sanitario cuando no puedan mantener esa distancia de 2 metros en los hospitales
y las FP2 o incluso FP3 también ya como una medida de protección frente a contagios cuando hay zonas o personas con la enfermedad confirmada. Bueno, aquí he puesto, que yo creo que se ve bastante claro, pues un dibujo de lo que es cada tipo de mascarilla y para qué sirve. Hay que dejar claro que las quirúrgicas y las mascarillas caseras no nos protegen, sino que lo que hace es proteger a las personas que están a nuestro alrededor de nosotros mismos. Es decir, si yo tengo la enfermedad, poniéndome una mascarilla quirúrgica, voy a evitar el contagio de esa enfermedad a otras personas. Pero si yo llevo una mascarilla quirúrgica y estoy en un entorno en el que hay gente enferma de coronavirus, no me va a proteger salvo que sea una FP2 o una FP3 que tienen unos filtros específicos que lo que hacen es proteger de fuera hacia adentro. Al final, el uso de las mascarillas puede generar riesgos adicionales. Sobre todo, que yo lo llevo viendo desde un inicio, es que cuando llevas una mascarilla, como es algo a lo que no estás acostumbrado, te tocas mucho más la cara de lo normal, con lo cual corres el riesgo de contaminarte porque te tocas la cara, bajas la mascarilla para hablar y al final se contamina y te puedes contaminar tú y contraer el virus en caso de que hubiese carga vírica en la zona donde te encuentras. Aparte de esa autocontaminación, te da una falsa sensación de seguridad. Es decir, si llevo mascarilla no me pasa nada. No. Voy a insistir en las medidas de higiene porque creo que es lo más importante. El lavado frecuente de manos es fundamental porque es la primera vía de contagio. Y hay un tercer riesgo, y yo creo que el personal sanitario estos días que en Madrid se hablaba de que nos iban a facilitar a todos los usuarios mascarillas yendo a la farmacia, han comentado que es el desvío de suministros de mascarillas a todo el mundo con la consiguiente escasez de mascarillas para los trabajadores de salud que son realmente los que en su día a día van a necesitar este equipo de protección individual. Bueno, entonces yo creo que hemos dejado claro que las mascarillas quirúrgicas son necesarias cuando no se mantiene una distancia de seguridad de 2 metros y las mascarillas FP2 son necesarias en entornos sanitarios cuando se está cerca de pacientes con coronavirus o incluso cuando hay que hacer alguna desinfección, como vamos a ver como vamos a desarrollar a continuación, en la que ha habido un positivo por coronavirus. En esos casos, a lo mejor la limpieza sí sería necesario hacerla con una mascarilla FP2, pero solo en esos casos puntuales. Ha habido mucha polémica con el tema de con qué se desinfecta o con qué no se desinfecta. Y yo creo que deberíamos partir de la base de que haciendo estas desinfecciones de las que he hablado, sobre reforzando los pomos de las puertas, las manillas, los interruptores, con lejía o con productos que ya se venían utilizando, debería ser suficiente para desinfectar en los centros de trabajo. En algunos casos no es suficiente, pero yo creo que en esos casos es cuando ha habido un caso confirmado, como ya he comentado anteriormente, donde sería necesario hacer esta desinfección con biocidas o con virucidas. Pero si no, yo creo que no sería necesario más allá de reforzar las políticas de limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Además, tenemos que tener en cuenta que no nos vale cualquier producto. Los biocidas, que son productos peligrosos, deben estar y deben regirse, comercializarse y usarse según lo indicado en el reglamento que indico y además según lo establecido en la norma nacional, que es la UNE 14.476. No solo estos productos tienen que seguir estas normas, estos reglamentos, sino que además deben ser utilizados por profesionales y empresas autorizadas para hacer el tratamiento de esta desinfección. Sobre todo, es fundamental que la empresa esté inscrita en el ROEPS, que es el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios de Biocidas de Madrid. Bueno, de Madrid o de la comunidad que corresponda. Esta aplicación tiene que hacerse por empresa autorizada, principalmente porque nos va a garantizar que la higienización o la desinfección se haga de forma adecuada, que no se ponga en peligro ni a los trabajadores ni al resto de personas o a los usuarios que luego puedan acceder a esos centros. En este sentido,
se ha hablado de los túneles de desinfección en el que se planteaba desinfectar a las personas. Hay que dejar claro que los biocidas y los virucidas no se pueden aplicar en principio sobre las personas. En este sentido, también se ha hablado mucho del ozono y del uso del ozono. El ozono es un biocida que todavía no ha sido aprobado a nivel europeo. Por lo tanto, no lleva un etiquetado que avise de su peligrosidad y de sus usos, a diferencia del resto de biocidas autorizados por el Ministerio de Sanidad, que están publicados en la página del Ministerio de Sanidad. En este sentido, entonces yo creo que deberíamos ser muy cuidadosos con las limpiezas de ozono y, por supuesto, nunca en personas. Yo creo que con respecto a las limpiezas y desinfecciones especiales también se está hablando mucho de la limpieza con luz ultravioleta. La limpieza con luz ultravioleta se está estudiando, está en fase de ensayo para poder adaptarlo, porque la luz ultravioleta, el problema que tiene es que la resistencia, ofrece poca resistencia, es decir, a los materiales a los que tiene que aplicarse. Con lo cual, para que algo o para que un material pueda resultar desinfectado con luz ultravioleta, tiene que aplicarse una gran cantidad y esto puede ser perjudicial para las personas. Con lo cual, está en fase de ensayo, pero todavía no está claro que se pueda utilizar y que pueda desinfectar como pueden hacerlo los biocidas. Por último, me gustaría hacer también hincapié en las medidas preventivas en operaciones de mantenimiento que llevamos haciendo desde que ha empezado esta crisis y que sobre todo van destinadas a medidas preventivas en el tema de climatización y ventilación. Principalmente, yo creo que ya lo he comentado, es fundamental asegurar una buena ventilación de los espacios, fundamentalmente si puede ser con aire exterior, trabajando en la medida de lo posible, minimizando la recirculación de ese aire. Poner la ventilación a un caudal al menos 2 horas antes de que se entre al centro de trabajo y dejarlo 2 horas después de que se abandone y se cierre el edificio. Por las noches y los fines de semana no se debe apagar la ventilación y mantener los sistemas funcionando a bajo caudal. Es fundamental realizar una ventilación regular con ventanas y mantener la ventilación de los aseos permanentemente, 24 horas al día y 7 días a la semana. No abrir las ventanas de esos aseos para asegurarnos una correcta circulación de la ventilación e indicar a los ocupantes del edificio que descarguen los inodoros con la tapa cerrada. Al final son medidas sobre todo que van destinadas a que se ventilen los lugares de trabajo y con aire del exterior siempre que sea posible. En este sentido, se ha decidido no hacer la limpieza de los conductos durante el periodo de crisis en el que nos encontramos, puesto que si en los conductos hubiese restos del virus, al limpiarlos podríamos movilizar esos virus y hacer que recirculasen, con lo cual no nos convendría. Y hemos reforzado el mantenimiento de los climatizadores, reemplazando los filtros de aire de acuerdo con un programa de mantenimiento que se ha establecido. Por último, hay que tener claro que los trabajos de reemplazo y de mantenimiento del filtro tienen que hacerse con medidas de protección comunes, incluida la de protecciones respiratorias en caso necesario, llevando mucho cuidado con la manipulación de los filtros que se encuentren sucios. Y bueno, yo creo que esto es un poco el resumen de las medidas que hemos adoptado. Espero que haya sido útil para todos. Muchas gracias y ahora sin más, pues os dejo que podáis hacer las preguntas sobre los temas tratados. Muchísimas gracias, Eva. Ha sido muy instructivo. Yo ya, en el poco tiempo que llevo fuera, ya me estoy perdiendo de la cantidad de cosas que han surgido. Oye, yo te quería hacer una pregunta. No sé, ahora en el chat hay una hora, intentaré ver qué es lo que comentan, pero antes de todo, me queda un poco así descolocado, porque claro, todas las visitas y reuniones de carácter obligatorio que la prevención, digamos, los procedimientos de prevención de riesgos laborales obligan a las empresas, como bien decías, para evitar contactos, en este momento se han quedado, digamos, o suspendidas
o Sí, digamos, o sea limitado, ¿no? sí. Pero entiendo que estaréis enfocándolo de otra manera, no sé si pues como estamos haciendo ahora esta tarde, a través de videoconferencias, porque en definitiva hay una serie de documentos que son obligatorios por la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales que hay que cumplimentar en las empresas. Sí, Empresas, contratos, centros de trabajo. ¿Esto cómo lo habéis enfocado o cómo lo vais a enfocar? pues en un principio hemos intentado hacerlo todo a través de los medios informáticos de los que disponemos, vía teléfono, con mensajes de WhatsApp, vía mails, cuando requeríamos que nos enviaran documentación, incluso haciendo fotos al documento mediante el teléfono. Y estamos desarrollando ahora mismo formaciones a distancia, pero también hay que dejar claro que en ningún momento el que no hayamos ido, que los técnicos no hayan ido a los centros de trabajo, ha supuesto que no estemos en contacto con el centro de trabajo. Hemos estado en contacto preguntando las necesidades que pudieran tener los gerentes de los contratos y dando asesoramiento y apoyo pues, a través de los medios informáticos, y en algunos casos hemos tenido que ir a los centros. En los casos puntuales en los que hemos tenido que ir, pues porque hubiera quedado alguna formación que no podía ser de otra forma, o porque hubiera alguna reunión con el comité urgente o cualquier otro punto que fuera acorde con las circunstancias actuales, desde luego se han tomado las medidas de prevención adecuadas, manteniendo distancias y, por supuesto, la higiene. Muy bien. Y una otra pregunta que quería hacerte, ya también por, como digo yo, por cultura general, ¿no? Aquí es cuestión de conocer. Esa aplicación que has comentado al principio a través de una app, Sí, sí, ¿está puesta en marcha ya o está ya a sí, medias? sí, ¿Eso cómo sí, está en este momento? Es decir, porque yo creo que es muy importante, digo, en estos momentos sobre todo, que hay sobre todo gente que puede estar fuera de su centro de trabajo y que a lo mejor no aparece nunca por las oficinas porque está trabajando pues, en un edificio, en un hospital, pero que en algunas veces tiene dudas sobre algo que tiene que sí, hacer. Yo sí sé que para cuestiones de nómina y todo eso ya se había aprobado, sí, pero ¿se ha está aprobado con éxito funcionando. para estos temas también? Se está empezando a probar, como he comentado, trasladando notificaciones e informaciones con respecto al coronavirus, medidas preventivas, las nuevas normativas que van saliendo. Se van poniendo noticias en la aplicación, y la gente que se ha descargado esa aplicación va recibiendo esas noticias. Entonces se está poniendo en marcha. No está al 100% porque nos falta implementar la parte de la formación, pero yo espero que en breve, pues en cuestión de un mes o dos, se empiece a poner en marcha esa parte y seguir facilitando informaciones a los trabajadores. Sobre todo es importante que se descarguen la aplicación, y hay mucha gente que es un poquito reticente, pero que cuando se la descargan, la verdad es que lo agradecen bastante porque ven más cercana a la empresa, ya no la ven como un ente que, bueno, que sí que les paga y ya está. Al recibir noticias y recibir un feedback de la empresa, se sienten, yo creo, más partícipes, y yo creo que es muy buena esta aplicación y que va a venir muy bien a los trabajadores y, por supuesto, al Departamento de Prevención. Muy bien. Oye, Eva, te quería trasladar, están apareciendo algunas preguntas en el Sí. chat. Juan Gilabert pregunta si vais a utilizar declaraciones responsables en las que se les pregunta a los trabajadores diariamente si han estado en contacto con personal enfermo o si tienen síntomas. Pero declaraciones diarias. Bueno, Declaraciones diarias. Juan, sí, diariamente, si hay algún canal de comunicación. Entiendo yo que Sí, quiere sí, preguntar sí, esto, ¿no? sí. Sobre el tema del personal vulnerable, nosotros hemos colocado en los tablones de anuncios y hemos informado a los delegados de prevención y a los comités de empresa sobre el tema de la vulnerabilidad y los pasos a seguir para entrar dentro de este colectivo, o para intentar solicitar este certificado a través de nuestro servicio de vigilancia de la salud. Entonces, en este sentido, la información es continua. Y también tiramos mucho de los representantes de los trabajadores cuando los hay, porque son la primera vía de contacto con los trabajadores. Pero sí, por supuesto que estamos en contacto con los trabajadores, informándoles de forma continua. Muy bien. Mira, otra pregunta que nos plantea Gonzalo Montoya. eh, Nos habla si dentro del grupo SASIR si hay un equipo de gestión de crisis y qué personas, o supongo qué perfiles lo forman parte.
¿Cómo lleváis el control y cumplimiento de estas medidas, las que se hayan implementado? Y para el plan de desescalada, si ya hay definida alguna, entre comillas, habla Gonzalo, de futura normalidad, y qué cambios o medidas se mantendrán de forma permanente, porque algunas de las medidas que entiendo que se van a implementar, pues tardarán mucho tiempo en desaparecer o se quedarán para siempre, ¿no? Bueno, la primera parte de la pregunta, si hemos constituido un comité de crisis, pues sí, la verdad es que casi desde el primer día que nos dijeron que nos fuésemos a casa, yo creo que fue sobre el 14 de marzo, la verdad es que ya me bailan un poco los días, se había constituido ya un comité de crisis que por supuesto lo forma parte el CEO de la empresa, la dirección de relaciones laborales, la dirección de personal, la dirección de jurídico, la dirección de operaciones y dentro de esa dirección de operaciones, pues prevención que estaba representado por mí. Entonces, nos hemos reunido diariamente desde que comenzó la crisis para tratar los temas de prevención y los distintos temas que han ido surgiendo. Entonces, sí, la verdad es que hemos tenido y tenemos un comité de crisis tanto de la empresa como luego se ha constituido un comité de crisis por todos los responsables de zonas del Departamento de Prevención y el director de Seguridad y Salud de Prevención de SACIR. Entonces, en ese sentido, la verdad es que hemos tenido un apoyo y un seguimiento que nos ha venido fenomenal. Control de las medidas que estamos adoptando, bueno, pues como ya he comentado, los técnicos de prevención están en contacto continuo con los gerentes de los centros de trabajo, sobre todo porque nosotros, SACIR Facilities, no solo es limpieza y mantenimiento, que también surgen dudas, pero llevamos un sector que es muy sensible, que es SACIR Social y las residencias. Entonces hemos estado en contacto diario con los gerentes, preguntándoles necesidades e intentando solucionar en la medida de lo posible todos los problemas que han surgido a nivel de prevención con todos estos cambios. Y por último, el plan de desescalada. A ver, plan de desescalada. Es que como tal, en nuestra empresa no ha habido un plan de desescalada. Nosotros desde el minuto 1 hemos hecho una evaluación, adaptado la evaluación de riesgos a los cambios que han ido surgiendo y en esa evaluación de riesgos o en ese documento se han ido incluyendo tanto las medidas organizativas como las medidas en cuanto a higiene, etcétera, de los centros de trabajo y ya se han ido adaptando porque no hemos dejado de trabajar en limpieza y en mantenimiento, no hemos dejado de trabajar. Entonces, esa desescalada de la que se está hablando ahora, nosotros ya llevamos trabajando en ella y al final yo creo que estamos hablando de sentido común y de aplicar lo que desde un principio están diciendo, medidas que vayan en el sentido de la higiene y en la medida de lo posible en mantenimiento de la distancia de seguridad. Por último, por supuesto, el uso en algunos casos de los equipos de protección individual, pero plan de desescalada como tal no hemos necesitado hacerlo porque hemos estado en contacto continuo y reformando y actualizando nuestro procedimiento que va en ese sentido. Sí, Juan Gilaber, que había preguntado antes sobre el tema, si se hacían preguntas, si él comentaba, efectivamente aclara aquí Juan, que dice que si se hace una pregunta diaria, en este caso él habla de que la Acciona, en este caso, sí que ha implantado una app en el que diariamente los trabajadores responden a ciertas preguntas. Son 5 preguntas, fundamentalmente si tiene síntomas o si han estado en contacto con alguna persona enferma, ¿no? Y si también la empresa le ha facilitado los servicios. En este caso concreto te vuelvo a trasladar la pregunta de Juan. Sí, nuestra empresa ha trasladado también una encuesta a un gran colectivo de trabajadores preguntando sobre los síntomas y sobre las inquietudes a raíz de la posibilidad de la vuelta masiva de la gente al trabajo. Bueno, masiva entre comillas, porque grandes aglomeraciones de gente no vamos a encontrarnos ya en muchísimo tiempo, pero sí se ha hecho esta encuesta y se está haciendo esta encuesta. Y por otro lado, es que los gerentes y los técnicos de prevención están en contacto continuo con los trabajadores, o bien directamente o bien a través de sus representantes. Aparte de eso, SACIR tiene un canal
en el que cualquier trabajador puede acceder a él y puede exponer lo que le está pasando, los problemas que tiene o incluso denunciar algunas situaciones. Con lo cual pero esto ya lo veníamos haciendo, no lo hemos hecho a raíz del coronavirus. Nosotros ya teníamos un canal de información y de traslado de comunicación con los trabajadores. Muy bien. Sí, hay un tema que comenta también Juan Girabert, que yo creo que es común probablemente a casi todas las empresas de servicios, sobre todo por el tipo de personal que normalmente manejan, ¿no? Y es digamos, el cómo se manejan con los smartphones o con la tecnología. Aparte de que haya personas que son reacias a hacerlo, Sí. aunque supieran, Sí. pero entiendo que este problema también se estará dando en el grupo SACIR, de que hay personas o bien que no se manejan bien o bien que no quieren manejarse, ¿no? Sí, en este sentido, la verdad es que el Departamento de Relaciones Laborales, la Dirección de Recursos Humanos está haciendo una labor muy importante y está incluso llamando por teléfono a las personas para ayudarlas con esta nueva tecnología, con la descarga de la app y resolviendo las dudas uno por uno en algunos casos, con lo cual yo creo que se está ayudando porque también ven la cercanía. Pero yo creo que ahora, hoy en día, todo el mundo tenemos WhatsApp. El WhatsApp además lleva una cuenta de correo asociada, aunque en muchos casos no se utiliza, pero yo creo que hasta las personas más mayores en un momento dado pueden y están utilizando el WhatsApp, y más con todo esto que está pasando, que ahora todo el mundo en estos 2 meses estamos utilizando las videoconferencias y las videollamadas, desde el más joven hasta el más mayor, porque es que no nos ha quedado otra opción. Sí, muy bien. Juan, no sé si me oye. Sí, por supuesto, puedes preguntar por el micrófono. Es que Juan quería aclarar alguna de las cosas que ha preguntado. No hay ningún Perfecto. problema, Juan, cuando Vale. quieras. Juan. Hola, ¿me escucháis? Sí, Hola, sí, Juan, ¿qué tal? perfectamente. Sí. Vale, a ver, yo trabajo en Acciona y ¿Sí? tengo a mi cargo más de 100 personas y nos hemos visto, por ejemplo, ayer arrancamos una fábrica importante de camiones en Madrid y la problemática que tenemos es la siguiente. Por parte de prevención de riesgos laborales de Acciona se ha implementado una declaración responsable que consiste en las 5 preguntas que he comentado, en las que diariamente el trabajador tiene que responder. Ahí hay 2 casuísticas. Inicialmente lo hacíamos en papel, que corremos el riesgo de que el trabajador no preste atención a la hora de responder y verte en la tesitura de que ese mismo trabajador enferme y que algún día marcó que sí donde era que no y no donde era que sí y tenemos un problema. Y después, en paralelo, se ha hecho una app que hace esa misma labor, pero a través del móvil personal o de empresa que tenga cada trabajador. Entonces, esa app son esas mismas 5 preguntas y al inicio de cada jornada tú las respondes en el móvil y te sale si eres rojo o eres verde. Si eres verde, eres apto para entrar y es volcada. O sea, toda la documentación que se hace a través del smartphone sí que va volcada y tienes un registro día a día de lo que el trabajador te dice que es su situación. Porque, claro, hay mucha gente que igual no está enferma, pero sí convive con personal de riesgo o gente que está enferma. Claro, Entonces, lo que pasa es que... Mi duda, Eva, era si en SACIR, o sea, a mí lo de la encuesta lo veo lógico y en Acciona también se ha optado por antes de arrancar con ese tipo de propuestas, pero el tema es en el día a día. No sé si en el día a día cómo hacéis para tener un control de posibles casos de coronavirus. En el día a día también se trasladó a los trabajadores la información al respecto, que en caso de encontrarse con malestar general, bueno, los síntomas que estamos cansados de oír, que por supuesto debían comunicárselo a su encargado, porque además hay que hacer un estudio de contactos estrechos que se lleva también a través del Departamento de Prevención. Entonces, hay un contacto continuo tanto con encargados como con responsables del centro. Tienen los teléfonos y al final es el mismo traslado de información. Lo único que todos los días hacer las mismas preguntas a los trabajadores, pues está bien, pero no sé hasta qué punto algún trabajador puede suponerle un estrés adicional a lo que ya tienen. Pero es la única manera en la que tengas un registro, porque nosotros optamos inicialmente por la vía que estás comentando, pero esa vía tiene una problemática. Yo tengo, por ejemplo, trabajadores que están a punto de ser renovados y tengo el caso de una persona que estuvo presuntamente de COVID
que vino a trabajar a la mañana siguiente, aun encontrándose mal, por el riesgo a no ser renovado. Entonces, a mí esa medida de todos estamos informados en caso de que te encuentres mal, habla con tu superior, no me termina de gustar porque cada persona es un mundo y, por ejemplo, una cosa es trabajar con ingenieros, otra cosa es trabajar con colectivo de limpieza, otra cosa es trabajar con Sí, oficiales de está primera. claro. No, Está no claro. tiene nada que ver. Entonces, nosotros la medida es tediosa, evidentemente, no a nadie le gusta todas las mañanas responder a 5 preguntas, pero es una manera de tener un registro No, está bien. acotado día a día. Está bien siempre que tenga respuesta diaria, porque yo entiendo que habrá trabajadores que llegado un momento, pues no tengan obligación de contestar o no quieran contestar. Nos está pasando que también llevo farmacéuticas en Madrid, es un requisito Sí. obligatorio del cliente. Claro, bueno, eso es otro de los temas, los requisitos que obliga al cliente, que en muchos casos superan lo establecido por la legislación, pero que no Exacto. nos queda otra. Entonces, yo entiendo que es un buen sistema, lo que no sé es si no saturará un poco a los trabajadores que ya tienen bastante información sobre el tema del coronavirus y encima les preguntamos todos los días las mismas preguntas. Pero bueno, no, me parece un buen sistema. Siempre que podáis llegar a todos los trabajadores a través de incluso sus teléfonos personales, la verdad es que todo lo que sea al final el traslado de información vía informática, que además es que hemos visto que funciona, por lo menos en nuestra empresa está funcionando y ha funcionado mejor de lo que nos esperábamos, dadas las circunstancias, creo que debería quedarse y creo que debería tener una continuidad en el tiempo. Pero bueno, también nos encontramos un poco aquí con el tema de la confidencialidad de datos y que haya gente que no quiera prestar su móvil personal pues para esto. Ya, eso ya me ha pasado. Eso es claro, es que es uno de los problemas. En Por eso esa mantenimiento, gente es en papel. claro, en mantenimiento la mayoría de las personas en facilities tienen móvil de empresa, es más fácil, pero en limpieza, pues en limpieza no todo el mundo tiene móvil de empresa. Entonces ahí se complica la cosa bastante. Pero no, me parece un buen sistema. Así es que al final, con todo lo que está pasando, nos hemos dado cuenta y yo creo que las empresas deben tender a esto, es que la informática y los sistemas informáticos y las apps de descarga de las empresas tienen que estar en el día a día de todos los trabajadores. El papel ya debería quedar atrás. Ya. Por Pues el tema del coronavirus y por medio ambiente. Que otra cosa, que no sé si es el foro adecuado, pero yo, por ejemplo, en alguno de los contratos que llevo, que es de limpieza, Sí. cuando es limpieza oficinas, la gente no es consciente de que dejar la fotografía de los niños, el muñequito, la plantita, aparte de que complica mucho más la desinfección de la mesa, Sí, es un riesgo adicional, es más por superficie de supuesto, contacto del por virus. supuesto. Y eso también debería cambiar. Al final yo creo que se van a reducir bastante los espacios de trabajo. Como has comentado, yo creo, esto ha venido para quedarse, este virus o los que vengan. Y yo creo que las empresas lo que tienen que tener es capacidad de cambiar un poco el chip en ese sentido y ver un poco más allá, que al final tanto el teletrabajo como reducción de espacios, como espacios destinados al trabajo sin colocar nuestro domicilio en el trabajo, va a ser lo que vamos a necesitar. Muy bien. Oye, Juan, muchísimas gracias por la aclaración y a ti, Eva, por la respuesta. Mira, tengo otra pregunta que no sé si ya será Gracias casi a de las vosotros. últimas. Gracias. Javier García pregunta si hay toma de temperatura mediante cámaras termográficas en acceso de edificios corporativos. Sí o no, yo creo que más que está preguntando si se va a implementar o no, porque existir, no existía, y yo creo que ahora se está intentando poner. No sé si es el caso del grupo SACIR o qué tienen pensado. Pues de momento no, pero porque personalmente yo no sé hasta qué punto esa medida es efectiva, sobre todo cuando se está viendo tantos casos asintomáticos, y porque además también hay que considerar que el tema de las cámaras termográficas también puede atentar un poco contra el derecho a la intimidad y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces No yo está, creo, no está claro, que no está claro la ley de protección de datos hay sobre ese tema. yo ¿Qué ves? creo que en algunos casos no,
pero es que además yo personalmente, digo personalmente porque aquí no hablo en nombre de SACIR, Sí. creo que no sé hasta qué punto eso es efectivo en las oficinas corporativas. Es decir, el que yo no tenga fiebre no quiere decir que no pueda tener la enfermedad. Ya. Y al contrario, el que tenga fiebre no supone que tenga coronavirus y que vaya a contagiar. Entonces, no sé hasta qué punto, como una medida adicional, bueno, una medida más, que sea la más efectiva, desde mi punto de vista, desde luego no, por lo menos Muy en las bien. oficinas. Bueno, pues estamos llegando ya al final de la jornada. Ha sido muy interesante. Yo no tengo Fernando. ninguna más cosas por el chat. No sé si hay alguna Sí, pregunta más. Fernando, nos hemos dejado una pregunta. A ver, dime. Una No la he pregunta de pasado. Gonzalo Cetrón. Sí, Gonzalo Centrón. Bueno, sí. voy. La última. Mira, aquí está. Es que me he pasado a Juan, que estaba preguntando. Mira, Sí. Gonzalo Centro pregunta, que en tu caso como experta, ¿cuáles Uf. son las lecciones aprendidas que has sacado con todo esto que ha ocurrido y lo que ocurrirá alrededor del COVID-19, ¿no? ¿Qué lesiones, desde el punto de vista, evidentemente, de prevención de riesgos laborales, qué lesiones son las aprendidas o qué no estábamos haciendo bien, entiendo yo, y qué deberíamos de haber hecho, qué vamos a hacer, ¿no? A ver, lecciones aprendidas. Yo creo que sobre todo positivas, en el sentido de que yo me he dado cuenta que tenemos un departamento sólido y fuerte, que esto de estar trabajando en la distancia nos ha unido bastante más a nivel tecnológico, pero que nos ha servido muy bien para estar en contacto y que sobre todo yo creo que hemos aprendido que hay un montón de vías nuevas para dar formación, para trasladar información y para implementar todas las medidas que a priori estábamos haciendo presencialmente y que nos van a ahorrar en un futuro mucho tiempo. Muy bien. Pero a nivel de prevención lo estábamos haciendo ya bien. Muy Hay que bien, muy bien. trasladárselo a Gonzalo. Él ya lo Sí. sabe. Muy bien. Y Fernando, Sí. Gonzalo Montoya tiene la mano levantada. Perdón. Gonzalo, si te quieres desconectar el micro y hacer la pregunta, y ya sería la última, ahora sí que sí. Sí. Vale, gracias Fernando y gracias Marta. A ver, levanté la mano cuando estábamos en la discusión, en el debate sobre la declaración responsable de Acciona. Gracias Juan por aportar esta idea. No me extraña, teniendo 100 trabajadores a tu cargo, pues que necesites alguna información de cómo están tus trabajadores para llegar, ¿no? Pero la pregunta es, y la duda es, ¿en qué medida compromete? Quiero decir por delante que estoy más alineado con lo que ha dicho Eva, ¿vale? Pero porque ¿en qué medida compromete a los trabajadores esa declaración responsable diaria? ¿Esto es legal y se podrían tomar algunas medidas o algún trabajador se puede negar? No sé. ¿Nos puedes dar algún detalle más de esto? Pues habría que preguntar al Departamento de Relaciones Laborales, pero yo creo que No, pero yo le efectivamente... preguntaba, perdona A Eva, yo le Juan. preguntaba a Sí, yo Juan. si A quieres, Juan, vale. si me dejáis, a ver, obligatoriedad no es voluntario, pero la gente al final hicimos reuniones previas y están concienciados en que como se ha bombardeado en la televisión que cogerlo a tiempo o a tiempo no sería, cuando antes tengamos información de cuál es un posible foco, antes aislemos a las personas que han estado en contacto, más efectiva será la medida. Entonces, por tema de protección de datos, no es... Sí, podría encontrarse alguna... O sea, que el que no quiere no firma, es lo que quiero decir. O sea, no firma o no contesta las preguntas. Pero, por ejemplo, de mi gente no hay nadie que se haya negado. Entonces, voluntariamente ellos responden a las preguntas. La única implicación que tiene es que en el caso de que un encargado o un mando intermedio detecte que puede ser un posible coronavirus, se le remite o a la mutua o al médico de cabecera para que sea evaluado, que como bien ha dicho Eva, no tiene por qué ser coronavirus, puede ser pues alérgico a las gramíneas, un simple resfriado, pero al final la información es poder. Cuanta más información tengamos, pues más medidas podemos tomar.
y se está haciendo así, o sea, de forma voluntaria, no es obligatorio. Muy bien, gracias por la aclaración. Ya coincido con los dos, con Eva y con Juan y con creo que casi todos los que hemos intervenido, que habrá que cambiar los hábitos necesariamente. O sea, Juan hace una referencia clara a las salas de reuniones, a si dejas la foto, que si pones tus cosas personales y tal. Yo en la empresa que trabajo eso ya estaba prohibido antes de que apareciera el virus, ¿no? Y yo creo que debe ser un hábito que se cambie ya para siempre, ¿no? O sea, el llegar a una sala y dejarla tal como te la encontraste, ¿no? Porque eso facilitará muchísimo la limpieza y la desinfección, que va a ser un requisito durante tiempo, ¿no? Sí, mucho tiempo, igual se queda ya. Y gracias, Eva, estupendo. Y una aclaración que quería hacer, que lo he puesto en el chat, de lo que comentabas, Eva, de las cámaras termográficas, por ejemplo, en centros corporativos o la fábrica esta que digo yo que arrancó ayer de camiones en Madrid, lo han puesto y tiene una problemática muy grande. O sea, esas cámaras tienen una sensibilidad de entre 0,7 y 0,5 grados. Con esto quiero decir que si tú estás al sol esperando a pasar por la cámara, cuando pasas por la cámara das más de 37. Entonces, generas un cuello de botella, o sea, es la que no cola... entrará casi nadie en verano, a lo mejor. Claro, es que es eso. En la fábrica esta que te digo yo de camiones, han movido la hora de entrada 1 hora antes y la cola era más, vamos, parecía que yo Portaventura. Claro. O sea, era imposible entrar. Entonces, tener una fábrica de camiones parada porque tienes un cuello de botella que te está generando una cámara termográfica me parece un poco excesivo. Sí, yo tampoco estoy muy de acuerdo con esa medida. Creo que hay otras mucho más efectivas y que son más prácticas. Pero bueno, oye, a lo mejor en algunos ámbitos pues está funcionando. Fenomenal. Pues nada, ya nos hemos pasado de la hora, ¿verdad, Fernando? Sí, que nos hemos pasado. Bueno, estaba interesante, con lo cual unos minutillos más no viene de mal, ¿eh? Pues yo por mi parte, ya lo remata Marta, muchísimas gracias a todos. Primero a Eva por la charla que nos ha dado y segundo a todos los participantes porque yo creo que se sacan conclusiones interesantes, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Más gracias, Eva. Ha estado súper interesante. Como vemos que el tema parece que es de mucho interés, pues lo mismo podemos organizar una parte 2, ¿verdad, Fernando? Pues seguramente. Yo creo que va a dar para más de una parte 2. Fenomenal. Sí, parte 3 y 4. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes por conectarse a esta píldora formativa de IFMA en la nube. Y nos vemos otra vez próximamente. Muchísimas gracias, Eva. Gracias. Hasta otro día. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.